Cansado de escuchar mal contenido, quiere llenarse de lo positivo, cierra el oído a lo negativo. Quiere música que le llega al alma si se siente solo escuchando música de DJ Cristiano. Lo tiene todo con su música que conecta al Padre con las melodías, escuchando música que DJ Cristiano lo tiene todo. Eso es así, bendiciones a todos los que están conectándose aquí en DJ Cristiano. Mi nombre es Joel Santiago. Quiero dar la bienvenida hoy miércoles, un programa muy especial que tenemos en la tarde de hoy. Así que gracias a todos los que se están conectando, todos los que están pendientes. Estamos comenzando, así que estás a tiempo de compartir lo que estamos haciendo hoy en DJ Cristiano. Un programa muy especial. Pero antes te invito a que nos busques en DJ Cristiano en YouTube. Suscríbete ahí para que no te pierdas los programas y todo lo que subimos. Y para la gente que le gusta el YouTube, que se pasan en YouTube, que no se mete mucho a Facebook, ahí puedes encontrar todas las entrevistas y todos los programas que hacemos aquí en nuestro canal de DJ Cristiano de YouTube. Eso es así. Bueno, también gracias a todos los que dan like y están con nosotros compartiendo aquí en DJ Cristiano. Gracias. Gracias a todos los que se conectan con nosotros y están en sintonía siempre de DJ Cristiano. Gracias por estar con nosotros aquí en Facebook. Dale like para que no te pierdas la entrevista y todo lo que estamos haciendo aquí en vivo. Gracias a todos los que se conectan. Y también a los que bajan la aplicación, los que se conectan a través de nuestra app DJ Cristiano, búscala. Estamos ahí gozando con todos ustedes, disfrutando siempre con música 24 horas, 7 días a la semana. Así que te invito a que estés conectado con nosotros aquí en DJ Cristiano. Eso, así estamos en vivo, un programa muy especial que vamos a tener en la tarde de hoy. Así que riega la voz y comparte con nosotros porque estamos en sintonía de DJ Cristiano. Ok, gracias a mi gente, a todos los que siempre se conectan, los que están en vivo y los que siempre comparten con nosotros esta red social. Gracias a todos. Bueno, vamos a comenzar con un tema que tenemos pautado y hemos estado anunciando y vamos a dar bienvenida a nuestros misioneros, ¿verdad? Tenemos un invitado misionero que es Andrés Felipe y Fernanda. Así que vamos a dar comienzo con el programa de hoy. Bendiciones. Ahí tenemos a Andrés Felipe y Fernanda. Andrés Felipe desde Colombia y Fernanda desde Chile. Andrés se me fue de pantalla. Estamos en vivo, mi gente, así que no se preocupe. Estamos desde Colombia. Andrés nos había dicho que tenía como una tormenta por allá en Colombia, así que yo creo que le afectó la señal. Pero ¿cómo está Fernanda? Un placer. Gracias por estar aquí en DJ Cristiano. Bendiciones. Bendiciones. Un gusto también poder compartir de aquí de Chile. Estamos en otoño, así que estoy un poquito abrigadita. Estoy dentro de la casa, pero ha hecho bastante frío en este tiempo. Así que sí, igual disfrutando el frío, las lluvias, pero bien. Oh, wow. Aquí ha estado aquí estuvo bastante frío y calentó un poco y ahora estuvo bien caliente. Hoy subió casi 80, se sentía bastante caliente en la Ciudad de los Vientos. Normalmente es bastante fresco y frío, así que ya empezó el calentón, ya empezó el verano, como dicen por acá en la Ciudad de los Vientos. Y gracias, ¿verdad?, a toda la gente que se está conectando. Andrés Felipe dijo que tenía como unas tormentas, ¿verdad?, que estaban pasando allá por Colombia y que le están afectando la señal. Pero es parte de la tecnología, ¿verdad? A veces nos conviene y a veces la tecnología nos traiciona a la misma vez. Así que estamos en vivo y pedimos, ¿verdad?, la consideración a todo el mundo, ¿verdad? Todos los que vean quizás esto en vivo y quizás lo ven grabado. Bueno, Fernanda, tenemos un tema que yo sé que estaba con Andrés Felipe. Es un tema que quizás mucha gente no... Como quien dice, un tema que todo el mundo quiere escuchar, pero a veces no todo el mundo lo quiere tocar, ¿verdad? Hablando, ¿verdad?, de lo que sucede, ¿verdad? Sí. El perdón. Pero el perdón en este caso, estaban diciendo, ¿verdad?, que el perdón cuando alguien nos falla
en la iglesia. ¿Correcto? ¿Podemos empezar con eso? Así es. Sí. Bueno, antes de hablar y todo eso, o sea, antes de comenzar con el tema, he estado orando por esto y algo que se me venía en mi corazón es que la idea es compartirlo desde una perspectiva de como amplia, panorámica, desde fuera. Yo creo que cada uno de nosotros en algún momento, cuando vamos a la iglesia o somos de niños, vamos a una iglesia, yo creo que o estamos involucrados en el mundo eclesiástico, se podría decir, estamos con grandes expectativas. Y yo creo que todos en algún momento hemos sufrido de desilusión, de donde nuestra fe, donde quizás las expectativas que teníamos se derrumban. Amén. Y algo que se me venía a mi corazón es como tomar este tema desde como de una posición humilde, como decir, vamos a hablar de esto, pero también yo he fallado, ¿sí? Okay. Aún en mi iglesia o con otros. Entonces... Ahí llegó Andrés. También saber que es algo muy propio del corazón. Hola a todos. Ahí llegó Andrés. Tengo problemas de conexión, pero estoy luchando por permanecer. Ok. Ella está explicando, ¿verdad? Ya Andrés que entró, ¿verdad? Los que están también entrando, estamos con un tema muy importante. Y, ¿verdad? Y Fernanda está explicando el punto de vista de cómo va a traer el tema antes de entrar. Sigue, Fernanda, muy bien. Sí. Entonces, creo que algo que Dios hace como en la historia es siempre apunta a nuestro corazón. No tan solo en nuestros comportamientos, sino siempre en nuestro corazón. Entonces, a eso yo creo que vamos a llevar la conversación obviamente a varios aspectos, pero orando para que Dios también, el Espíritu Santo, sea el que nos redarguya, el que nos confronte, el que examine nuestro corazón y diga, Él conoce nuestros corazones y Él juzga. Entonces, desde esa perspectiva, para nosotros puede ser de bendición para todos los que nos escuchan. Así que Amén. Esa es la idea de poder ser puente para otros, de bendecir a otros con este tema. Qué bien, tremendo. Y Fernanda está desde Chile, haciendo misiones de Chile, pero ¿eres chilena o qué nacionalidad eres? Sí, soy chilena. Okay, soy chilena, pero estuve desde el 2017 en un movimiento misionero y estuve 4 años ahí en Colombia y ahora estoy en el mismo movimiento misionero pero aquí en Chile. Entonces Dios me ha devuelto a mi propia nación y a poder dar de todo lo que he recibido, pero Colombia en sí significa mucho para mí. Qué bien, qué bien. Bueno, Andrés Felipe. Tiene acento colombiano. Sí, tiene un acento chileno. Eso colombiano. Me han dicho. Pero está bien, porque así nos pasa a nosotros cuando vamos como en cultura, nos vamos como modificando un poquito, ¿verdad? Para que nos puedan entender y acostumbrando a las palabras y todo. Me está saludando Felipe, porque pones la mano en la cámara. Sí, saludos Felipe. Sí. Saludando aquí. Está saludando a todo el mundo. Saludamos a todo el mundo. Tienen que tener paciencia. Bueno, a todos los que están viendo esto en vivo, quizás esté grabado, ¿verdad? Gracias por estar con nosotros. Está en DJ Cristiano. También a los que están por la aplicación. Gracias a toda la gente que se conecta por el app. Si no puedes vernos en vivo, siempre te invito a que bajes nuestra aplicación para que conectes. Y Andrés Felipe, pues usted lo conoce, ha hecho bastante programación por aquí, también tiene sus programas, ¿verdad? Que ha hecho y su entrevista y también estuvo hablando, ¿verdad? Las 8 palabras ahí de resurrección. Es nuestro misionero aquí desde Colombia también y desde Chile. Qué bueno que estamos desde Chicago, nos hemos unido casi, ¿verdad? Desde los 3 países gracias a la tecnología, ¿verdad? Aunque a veces nos quiere engañar, pero aquí estamos gracias a todos ustedes. Bueno, pues entonces, ¿quién comienza con este fabuloso tema que se llama el perdón, ¿verdad? Muy importante el perdón, pero no tan solo el perdón porque estamos porque hay muchas cosas perdón, pero cuando alguien nos falla en la iglesia, que es un tema bastante delicado y quizás como estaba diciendo, muchos lo piensan, pero no todo el mundo quizás lo quieren hablar. Bueno, ¿quién entonces empieza? Lady First, Andrés, ¿cómo es la dinámica de ustedes? Yo soy el invitado aquí, el programa es de ustedes. Claro que sí, yo puedo empezar con una pregunta para Fernanda. Ok.
Sí. O sea, ¿cuál es o sea, según la Biblia y según tu percepción, cuál es el verdadero significado del perdón? Porque a veces uno dice, yo perdono, pero a veces uno perdona por cualquier cosa, pero sigue resentido. Entonces, a veces uno dice perdón, pero porque toca. Pero realmente, ¿cuál es el verdadero significado del perdón? Mm. Sí, yo creo que es una pregunta muy profunda, porque eso no tan solo tiene que ver con una decisión, el perdón es decidir perdonar, pero también acarrea muchas emociones juntas, porque es alguien que nos falla, ¿sí? Alguien que quizás nosotros vemos que nos hiere, que nos daña, y nosotros necesitamos justicia, pedimos justicia por esa herida, por aquello que nos pasó. Entonces, es algo que tiene que ver mucho con un sentimiento de injusticia y nosotros queremos la revancha. Entonces, el perdón específicamente, el diccionario lo define como una remisión de una pena merecida, como mereces algo, pero no lo obtienes, ¿sí? Tiene que ver con como de no tener como de no quizás imponer una obligación o un castigo de acuerdo a esa pena, ¿sí? Entonces, creo que bíblicamente también nosotros podemos observar a través de la historia en la Biblia cómo Dios perdona, ¿sí? Vemos desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento cómo Jesús hace tangible el perdón, ¿sí? Le fallan, personas, sus mejores amigos lo traicionan, ¿sí? Y lo matan. O sea, quizás no fueron sus mejores amigos, pero no estuvieron ahí en el momento difícil que él necesitaba. Entonces sus propios amigos lo traicionan y aún así él perdona. Él suelta, él libera aquello que es como algo es como una lista de cuentas. Cuando yo digo alguien me debe la luz, ¿sí? Porque hay una cuenta de luz y dicen ya, eso vale tanto de mi sueldo. Sí, yo gasté la luz, eso yo necesito pagar esa luz, pero el perdón es, sí, lo necesitas pagar, pero yo te perdono, yo te lo voy a soltar. Sí, esa cuenta que yo debía de cierta manera está pagada, ¿sí? Entonces, esa cuenta ya no la tengo que cobrar o ya no me la van a cobrar porque alguien la pagó por mí. Alguien dice, y es verdad, que nadie en esta vida es gratis, ni siquiera la salvación, porque costó un precio, ¿sí? Ujú. Costó un precio. Entonces, realmente es como soltar o liberar aquellas cuentas que nos deben, ¿sí? Aquello que nosotros necesitábamos, pero no nos lo dieron. Entonces, eso tiene que ver mucho con las expectativas que uno puede tener referente, en este caso, a las personas, ¿sí? Nosotros nos relacionamos, estamos creados para relacionarnos los unos con los otros. Y eso involucra que muchas veces nos van a herir y muchas veces nosotros vamos a ser a los que vamos a herir, ¿sí? Y muchas veces porque vamos a una iglesia, tenemos la expectativa de que ahí adentro no deberían herirnos, ¿sí? Porque son diferentes, porque sí, y deberíamos ser diferentes, pero tristemente somos personas, no tristemente, pero tenemos una condición humana y somos todos humanos. Y nosotros cuando actuamos contra otro, a lo mejor con intención o sin intención, estamos hiriendo. Y sin querer, nosotros no pedimos perdón. Entonces, o no perdonamos. Entonces muchas veces tenemos las expectativas altas de las personas, del liderazgo, porque somos cristianos, pero la única diferencia que nos hace, entre comillas, como distinto a los no cristianos es que nosotros reconocemos que somos pecadores. ¿Sí? Una maestra que en una escuela de la Biblia que nos hizo clase decía, la iglesia es imperfecta porque yo soy parte de ella. Sí, es comprender de que en realidad muchas personas nos van a fallar y nosotros como líderes quizás también vamos a fallar. El tema es si yo voy a reconocer mi falta contra el otro y pedir perdón y si yo veo cómo veo al otro. Sí, porque eso implica muchas cosas de cómo yo veo al otro, con expectativas altas, como pensando que esa persona, como esa autoridad de Dios,
tiene que ser una persona que debe cumplir el consuelo que yo necesito, ser escuchada como yo necesito, satisfacer mis necesidades como yo las necesito. Y muchas veces no encontramos a esas personas, tristemente no las encontramos tan cercanas en la iglesia. Y muchas veces eso nos desilusiona, o alguien levanta un rumor contra nosotros, eso nos hiere. Y eso nos dice, wow, pero es mi iglesia. Y muchas veces vemos que estas personas que no son cristianas, en ciertas cosas nos apoyan más que personas cristianas. No digo en pecado, me refiero a decisiones de la vida que uno toma. Muchas veces uno ve más apoyo en gente que no es cristiana a gente que lo es, ¿sí? Entonces yo creo que este tema tiene muchas aristas porque va a depender de nuestra cultura. En este aspecto somos latinoamericanos, vivimos como las relaciones con otras diferentes, somos más del sentir, del palpar, del abrazar. Y en otros países, en otras culturas igual es diferente, pero yo creo que todos en algún momento de nuestras vidas nos sentimos desilusionados, ¿sí? Entonces, es como decir, suelto esa cuenta, ¿sí? Suelto esa cuenta que me deben, aquella justicia que yo merezco, pero yo la suelto, yo libero. No tan solo libero a la persona, me libero a mí misma, ¿sí? Bueno. Libero aquel resentimiento, todo lo que provoca la falta de perdón. Amén. Entonces, sí. Yo creo que es muy profundo, que lleva mucho al corazón y que es algo que uno, si no practica diariamente, nuestro corazón se endurece y realmente hace que nosotros muchas veces tan duro está nuestro corazón de no perdonar diariamente a otros quizás, o de no pedir perdón, que eso también nos como que nos aísla, nos endurece para escuchar la voz de Dios, que es necesaria porque tenemos una relación con el Espíritu Santo. Pero entonces, tengo una pregunta con lo que estás diciendo, Fer. ¿Cómo? Sí. ¿Sí? Pero, sí. Vamos, un momentito. Vamos a saludar a todos los que están conectando. Gracias, estamos hablando el perdón cuando alguien nos falla en la iglesia, ¿ok? Saludamos a Shirley, a Luis Daniel, a Alex Ayala, saludamos, gracias a todos los que se están conectando. Muchas gracias por estar aquí, DJ Cristiano. Estamos con misionero Andrés Felipe desde Colombia y tenemos a Fernanda desde Chile. Y estamos hablando sobre el perdón. Dilo, Andrés, ¿qué preguntita tienes? Bueno, también decirle a las personas que nos están viendo que si tienen preguntas o si tienen aportes también los pueden escribir, porque también la idea es que no solamente nosotros tres estamos aquí, sino que ustedes también ahí hacen parte de la conversación, porque a veces hay puntos de vista que es importante escuchar o preguntas que son importantes resolver, y creo que esta es una oportunidad perfecta como para desarrollar bien el tema entre todos. Eso es así. Y mi pregunta es, bueno, has hablado muchas cosas acerca del perdón, pero ¿tú crees que hay excepciones en cuanto al perdón? Porque, o sea, hemos escuchado casos de pastores, sacerdotes, líderes, como figuras de autoridad que han violado a personas de su congregación. Hay líderes, bueno, autoridades espirituales que han abusado de la confianza, estafando o simplemente traicionando la confianza y trayendo rupturas en relaciones y han perjudicado de tal manera que la persona queda mal. Entonces, ¿tú crees que a esos líderes, a esas figuras de autoridad también se extiende el perdón? Andrés, échate un poquito más para acá, como que te está yendo para el otro lado. Ahí. Sí, porque está yendo como que te estoy perdiendo a mitad de la cara. Sí. Pero muy buena pregunta. Me emocioné. Sí, te emocionaste. Pero muy buena pregunta porque pueden comentar la gente, ¿verdad? Saludamos ahí a Shirley Ayala, a Alex Ayala, a todos los que están ahí, ¿verdad? Conectados con nosotros, que están en vivo, quizás los que ven esto grabado, como quiera, hagan sus preguntas, porque así también se les puede llegar a ellos. Si no lo estás viendo en vivo, quizás lo tomaste tarde, también hagan sus preguntas. Y muy buen tema lo que está preguntando Andrés Felipe, porque hay unas partes donde pasa esa confianza y sobrepasa, ¿verdad? Entre físico y emocional, ¿cómo se trabaja ese perdón? Sí. Bueno, nosotros podemos recordar Juan capítulo 10, versículo 10.
y todo ese capítulo habla de qué hace el enemigo, ¿no? Él viene a matar, a destruir y a robar lo que Dios creó. Dios no nos vino a dar una vida escasa, sino una vida abundante, ¿sí? Y Dios nos creó con límites, ¿sí? Es como si Él creara una casa, un patio en esa casa y cerco para que esa casa fuera protegida, ¿sí? Pero muchas personas a nuestro alrededor en algún... quizás a lo largo de nuestra vida pueden pasar ese cerco, esos límites que Dios incluso colocó para protegernos, para traer esa vida que nosotros necesitamos. Y muchas veces eso va a truncar. Quizás si perdonamos, si tenemos todo un proceso, podemos perdonar, pero eso puede obstaculizar quizás la vida de una persona, su desarrollo. Entonces, creo que en cuanto a esa pregunta, Dios perdona, bíblicamente Dios perdona todo aquel que se arrepiente, ¿sí? Podemos extender perdón a por ejemplo, si yo he sido abusada sexualmente cuando pequeña, por ejemplo, yo puedo extender perdón a esa persona, yo lo puedo perdonar, pero eso no significa que yo me voy a relacionar con esa persona y no sé su relación de él con Dios. Yo vemos en el pueblo de Israel, por ejemplo, que cuando Dios en Deuteronomio le dice, le da las leyes, le repite de cierta manera la ley y le dice, bueno, yo sé que tú me vas a dejar, yo sé que no tengo tu corazón, que tú aún así vas a desobedecer, pero aunque estés ahí en el exilio, aunque otras naciones estén ahí agolpándote de cierta manera, si te arrepientes, yo te perdonaré, yo tengo misericordia de ti, ¿sí? Él tiene esa misericordia y Él nos puede perdonar. No hay un pecado que yo... O sea, es súper fuerte porque en realidad es como decir, yo puedo, Dios perdona a cualquier persona, como al que viola, al que mata, pero en realidad Dios lo puede hacer porque, y nosotros podemos también perdonar. Obviamente las consecuencias de ese pecado, o sea, todo pecado tiene su consecuencia. Sí, cuando nosotros perdonamos no significa que esa persona no va a tener su consecuencia del pecado, es diferente. Uno lo perdona porque para decir, uno perdona para uno ser libre, no que pues, significa que la persona va a ser libre. Exacto. O sea, yo puedo extender perdón como personalmente, yo lo perdono, yo lo libero, y yo necesitaba que él remendara o que esa persona me pidiera perdón y remendara todo el daño que se hizo, ¿sí? Y no lo tengo muchas veces, pero yo lo puedo perdonar y me libera a mí misma, ¿sí? De yo pedir mis derechos, como que yo renuncio a mis derechos cuando yo perdono, pero sabiendo de que Dios es el que hace la justicia, Él es el juez de todo corazón, de que juzga los corazones, pero eso no significa que esa persona que me hizo daño o esa persona que hiere a otros, como por ejemplo el abuso, como Dios en Ezequiel, es tremendo ese pasaje porque dice que yo voy a tener misericordia a millares y yo voy a perdonar, yo voy a hacer esto, voy a mostrar mi bondad, voy a mostrar mi amor, pero nunca va a dejar al culpable inocente. Entonces Dios no es un Dios como aquí la misericordia y aquí la justicia, van de la mano. Increíblemente van de la mano, como Él es tan misericordioso, pero Él no va a dejar impune al que es culpable. Entonces yo tengo que tener en mi corazón y saber que Dios es justo, que Dios va a hacer justicia de una u otra forma. Y Él puede ser mi vengador. Yo sé que nosotros no podemos como decir, si yo lo perdono, obviamente no tengo que andar deseándole el mal. Pero sí, yo debo saber que quien hace justicia por mí es Dios. Ajá. Pero obviamente muchas veces nosotros lo tenemos aquí en la cabeza como, no, yo sé que Dios me justicia, pero en mi pensamiento, en mis emociones, yo aún reclamo, yo aún estoy resentida, yo aún estoy airada por lo que esa persona me hizo. Ahora, esos abusos sexuales, ahora se habla del abuso espiritual y todo eso. Dentro de la iglesia, estamos hablando dentro de la iglesia, los abusos, porque a veces está bien abusos sexuales, familia, pero estamos hablando para que la gente vaya a ver los que están entrando y los que estamos hablando cuando el perdón cuando alguien nos falla dentro de la iglesia. ¿Qué se hace cuando ese líder, un ejemplo, tengo una pregunta, ese líder que
básicamente uno va a la iglesia y, por ejemplo, ve un líder y uno piensa, sabemos que la gente vamos a la iglesia y sabemos que la gente pues va con unas condiciones y tenemos, ¿verdad? Buscando de Dios mejorar. Pero cuando es un líder, mucha gente, ¿verdad? Cuando está empezando en su caminar o piensa que el líder pues, es casi perfecto, que no es humano. O sea, lamentablemente lo ponemos como un dios prácticamente. ¿Qué pasa cuando ese líder te hace algo que te daña, sea físico, espiritual, sea monetario? Pero tú lo perdonas, pero tú ves que ese líder continúa con esa condición. ¿Qué se hace en esa parte? Porque tú puedes tratar de sanar, pero ver que sigue con el abuso o sigue con unas condiciones que tú dices, ¿cómo es posible? Y quizás hay personas se apartan de Dios, se alejan porque no entienden de tal manera por qué. Y si tú estás viendo algo malo, ¿por qué la persona no realmente no se pide, o no te pide perdón? O te dice, hermana, pues lo vas a... Yo he escuchado esta frase, y esto es personal que yo le he visto, dice... no, hermana, tranquila, que esto te sirve como una experiencia para el futuro, puedas defenderte, pero no piden perdón. Y tú no quieres escuchar el perdón, porque esa experiencia quizás no te vuelva a pasar nunca más que con esa persona. No te sirvió para nada en la vida, sino con esa persona y nunca te pidió perdón. ¿Qué pasa con esa parte? Yo creo que uno tiene que ver también si esa iglesia es saludable, ¿no? Porque yo creo que en todas partes, bueno, estamos hablando de la iglesia, nos van a fallar y va a haber ese tipo de conductas y lo más probable es que sí los veamos de los líderes, ¿sí? Una cosa también es que ese líder uno vea hechos, no tan solo como decir yo lo percibo, yo creo que esta persona está ahí, sino porque en realidad nosotros tenemos que ver los hechos y juzgar los hechos. Entonces, si yo veo hechos, es decir, esa persona realmente veo ese abuso monetario de esa persona que está pidiendo dinero por algo en específico, por orar por él, no sé, o veo ese abuso y no tan solo ha pasado conmigo, muchos hermanos tienen un testimonio. O sea, lo bíblico sería ir a hablar con esa persona o con el liderazgo que a lo mejor está por sobre él, ¿sí? Y hablar y exponer la situación. No quedar en silencio. Si esa iglesia es saludable, si esa iglesia ama a Dios, si esa iglesia es bíblica, ¿sí? Si se apega a la palabra de Dios, debería tomar cartas en el asunto, ¿sí? Dios no... eso me parece muy espectacular porque Dios no es un Dios que, como dice, que toma todo a la ligera, ¿sí? Él hace, incluso en el Antiguo Testamento, hacía juicios, como con estos hechos y yo juzgo. Entonces, en la iglesia, si es una iglesia saludable que está, que abraza la verdad de Dios y que abraza de que todos los líderes pueden fallar, de que somos personas, tristemente sí. Nosotros muchas veces vemos a los líderes como dioses, como personas que van a hablar y que son como la boca de Dios, la voz de Dios para nuestra vida, pero tristemente no es así, ¿sí? No siempre es así, no siempre, Dios creo que por eso nos habla de forma tan personal a cada uno de nosotros también y nos enseña a escuchar su voz, pero si estás eso, si nosotros vemos una conducta continua, repetitiva de esa persona, claro, yo lo perdono, pero yo necesito hablar, comunicar. No es tan solo de decir, no, yo me quedo callado porque estas cosas tienen que pasar. No, Dios puede quizás utilizarte a ti para hablar, para exponer la situación, para comentarla con otros, pero no para vergüenza, no para decir, vamos a condenarlo, lo vamos a sacar de la iglesia, sino para exponer y para ver qué hay en la condición de esa persona. Si esa persona realmente pide perdón y reconoce sus fallas, es porque realmente Dios está obrando en su vida. Pero si a lo mejor no pide perdón o la iglesia... no quiere esconder, porque al final la iglesia muchas veces actúa como una familia, ¿sí? En la familia muchas veces hay patrones disfuncionales, silencios, cosas que no se hablan, pero ¿qué pasa si a lo mejor Dios te colocó ahí para hablar las situaciones, para que esos silencios sean interrumpidos, para que las cosas que aún a lo mejor pueden ser como un tabú, puedan ser habladas? Pero necesito saber si esa iglesia es bíblica, es saludable, van a pedir perdón. Si esa iglesia es saludable, va a exponer esta situación con las personas que necesitan ser expuestas en el caso, ¿sí? Y hablar la situación. Pero también en la Biblia dice que si hay por ejemplo, una persona que es divisora, que es una persona que está dividiendo a los hermanos, o sea, necesitamos hablarlo, pero si no hace caso, o sea, Dios igual es tajante de decir, o realmente esto me está haciendo bien,
O sea, estoy yendo a la iglesia, esta iglesia me está animando a buscar más de Dios a pesar de las fallas, o si eso o realmente veo que no hay perdón, no hay el liderazgo, no hay silencio, no asume responsabilidad, o entre nosotros como hermanos. Entonces ahí es donde yo tengo que preguntar, ¿esta iglesia realmente me está acercando más a Dios a pesar de todas sus fallas? ¿O realmente está haciendo caso omiso a todo el pecado que está haciendo función en la iglesia? ¿Sí? Entonces nosotros creo que uno puede perdonar y todo eso, pero uno tiene que siempre hablar la verdad, los hechos y exponer la situación. Pero si no se expone, si yo sigo escondiendo por miedo a la vergüenza, por miedo a que voy a armar un conflicto, nosotros tenemos que saber que los conflictos son importantes y tenemos que enfrentarlos. No podemos, como cristianos, eso es necesario. Muchas veces pensamos que porque somos cristianos no tenemos que pelear. Y no me digo que pelear así como en palabras, maltratarse, no. Me refiero a tener el conflicto, a que somos diferentes, pensamos diferentes y que necesitamos encontrar un punto de acuerdo. Pero si nosotros nunca hablamos, nunca nos vamos a conocer, porque la iglesia al final es una comunidad. Es donde yo voy a conocer a esa persona en sus buenas, en sus virtudes como en sus defectos. Pero muchas veces, como claro, de repente es difícil en la iglesia conocernos tanto. Creemos como ahí solamente muestro esta parte de mí. Porque el tiempo también no siempre nos da para hablar con todos, para hacer iglesia. Iglesia tiene que ver con algo de relaciones. Eso es ser iglesia. No es como y compartir la palabra de Dios que nos une, que nos hace animarnos unos a otros. Es como decir, vamos, has fallado, pero vamos, ahí está la misericordia de Dios. Te animo. Mira, estás mal, pero mira esto, mira este hecho. ¿Sí? Estamos para consolarnos los unos a los otros. Amén. Pero muchas veces no está el hecho de hacer iglesia. Yo quisiera resaltar algo que dices, y es que, bueno, dos cosas que creo que es importante resaltar, y es como iglesia o como cuerpo de Cristo, ya sea organizaciones, ya sea iglesia, ya sea ministerios, ¿cuál es la clase de familia que quiero multiplicar? Porque siempre a veces decimos, no, la iglesia somos la familia, pero ¿qué tipo de familia queremos ser? Si una familia disfuncional, una familia... Porque pues realmente a veces solo nos quedamos en familia, pero familias hay muchas y de todo tipo. Entonces realmente uno tiene que ser consciente de que realmente cuál es la familia que yo quiero mostrar frente entre la congregación o frente al mundo, ¿no? Porque digamos una persona bien afectada en su casa, porque lastimosamente hay muchos casos duros en nuestras casas y uno va a la iglesia pues a ver la familia en Cristo, pero a veces uno no se encuentra con esa realidad, sino que se encuentra con otra familia disfuncional. Entonces yo creo que como cristianos tenemos una responsabilidad muy fuerte y es como miembro de esa familia que quiero transmitir. Si quiero transmitir a Cristo o a mí mismo o a mis dolencias o simplemente a mi orgullo. Y ahí entra también otra parte que de acuerdo a lo que has dicho, es una cosa es ser ejemplar y otra cosa es ser perfecto. Y a veces cuando nos mostramos perfectos como líderes, como pastores, como cristianos o como simplemente miembros, perfecto solo es Jesús. Pero a veces queremos como tapar todos nuestros huecos y simplemente vivir de máscaras y lo triste es que cuando nos descubren queremos seguir usando más máscaras y culpar a otros por nuestras propias decisiones. Entonces yo creo que digamos que hay una responsabilidad grande como líderes y es que nosotros queremos transmitir y realmente ser ejemplares como Jesús, pero el único perfecto es Dios. Solo quería como resaltar eso que has dicho y también como resumirlo en unas cortas palabras. Amén, amén. Bueno, saludamos a todos los que están conectados. Gracias. Estamos en DJ Cristiano. Gracias también a los que están escuchando por el app. Saludamos a Alex Ayala que está escuchando por el app. Gracias a toda la gente que se conecta, nos escribe por el app y también por Facebook Live. Estamos con el tema
el perdón cuando alguien nos falla, ¿verdad? En la iglesia. Y es un tema que es muy bueno. Fernanda está explicando, ¿verdad? Las situaciones, gracias a todos. Pero lo importante de lo que es el perdón, y más cuando, ¿verdad?, nos sentimos heridos en nuestra iglesia. Pero como está diciendo Andrés Felipe, lo de la familia. A veces pensamos que tenemos problemas en nuestra familia normal, regular, nuestros hermanos, primos y todo. Y pensamos, la opinión del perro también es importante para nosotros, la familia también, el perro, no dejemos el perro afuera, en la familia también hay cada perro, ¿verdad? Pero lo importante, ¿por qué cuando vamos a la iglesia pensamos que vamos a encontrar otra familia diferente? ¿Por qué tenemos esa idea de que cuando llegamos a la iglesia es una familia cristiana y va a ser una familia perfecta? Y ahí también eso es parte de la herida que nosotros nos causamos y recibimos como que necesitamos perdonar porque pensamos que esa familia no nos va a fallar nunca, o quizás tú has apoyado a alguien en un ministerio tanto y cuando tú necesitas tu apoyo lo que recibes es un rechazo. ¿Cómo bregamos con ese perdón? Sí, yo creo que es importante. Yo creo que Dios obviamente nos insta a perdonar su propia vida. Jesús, la cruz, siempre nos está animando a perdonar al que nos traiciona, al que tiene expectativas. Nosotros tenemos expectativas, yo creo que no son malas las expectativas que nosotros tenemos con otros, y no es malo que nosotros tengamos expectativas con la iglesia. Sí, nosotros nos formamos una idea y digo, no creo que sea malo, somos personas y nosotros estamos relacionándonos con una iglesia en donde nosotros queremos amar a Dios. Entonces, obviamente nosotros queremos ver frutos y queremos ver frutos en los hermanos también. Pero yo creo que cuando nosotros ponemos esas expectativas tan altas de que esa persona es como Dios, o esa persona es la voz de Dios para mi vida, o sí, yo creo que ahí es muy peligroso el límite. Entonces yo creo que primero que todo, yo creo que Dios valida el dolor que tienes, ¿sí? Yo creo que nosotros venimos de una familia, ya sea funcional, disfuncional, nosotros vamos a una iglesia, estamos necesitados de Dios. Sí, yo creo que la mayoría que va a una iglesia es porque necesita a Dios. Está pasando por algo difícil, por lo general, una enfermedad, algo que no está bien, y necesita un consuelo, necesita ver gente diferente que pueda tener su fe y que pueda decir, aquí tengo personas que también están amando a Dios y que también se están esforzando. ¿Sí? Que aquí puedo ser consolado. Y muchas veces no siempre tenemos eso. ¿Sí? Pero algo muy importante es saber que Dios valida nuestro dolor. O sea, a pesar de que esa persona no ha fallado, Dios valida ese dolor que nosotros tenemos. Dios nos va a decir como, ya Fernanda, tuviste una expectativa demasiado alta, la gente te rechazó o levantó algo en contra de ti. Él va y bueno, no importa, déjalo pasar, está bien. Yo creo que eso es lo peor que podemos hacer. Y lo que decía Pipe, muchas veces nosotros colocamos máscaras. Esas máscaras hacen que nosotros nos mostremos como nosotros realmente somos, ¿sí? De repente incluso hasta gente que no es cristiana se muestra mucho más natural que nosotros. Y nosotros deberíamos ser los más libres del planeta, porque su verdad nos hace libres. Entonces, algo que muy importante es validar ese dolor. Dios, él dice, ¿estás triste? Está bien si estás triste. Está bien si estás airado. Estás bien si pides justicia. Estás bien si estás enojado. Sí, él no dice, Fernanda, olvida eso, mírame a mí y deja eso pasar. No, sí, es verdad, dice, mírame a mí, pero yo también te entiendo. ¿Sí? Y él valida, él nos escucha. Algo muy importante para el perdón es escucharnos. ¿Sí? Es decir, yo puedo confiar en alguien que me escuche y que escuche lo que me ha sucedido, lo que me está pasando, el dolor que yo tengo, la ira que yo tengo, y que esa persona también a la que yo le voy a contar sea una persona sabia, no una persona que va a aumentar el fuego, que va a aumentar mi ira, que va a aumentar mi enojo, mis ganas de justicia, sino necesito una persona que realmente sea muy guiada por el Espíritu Santo, que pueda validar lo que yo estoy sintiendo, lo que yo estoy expresando, pero que también me lleve a Cristo. ¿Sí? No que me diga, no, bien Fernanda,
sí, vamos en contra del líder, vamos en contra del otro. No, Sí, que no se sino que cree como realmente esa área de... en mi tierra dicen bochinche, no sé cómo, ¿verdad? Lo dicen allá, que se cree esas murmuraciones y se hace como un complot. Sí, Se unen, en vez es de ayudar a esa persona a sanar, lo que hace es la ayuda a herirle a más. estalla exacto, la y bomba. salían. Entonces, ahí es donde yo digo, yo creo, bueno, yo creo que aquí todos a lo mejor hemos podido ser heridos. Yo, personalmente, yo me he sentido herida con mi iglesia y todo eso, pero yo he preguntado, Señor, yo voy a ser un puente para otros, yo voy a bendecir a otros, voy a escuchar a otros, o voy a echarle más leña al fuego, o yo quiero bendecir a mi iglesia, porque en realidad no es mi iglesia, es la iglesia de Cristo, es la iglesia que Dios quiere purificar con su verdad. Entonces, no es cualquier cosa. Y a pesar, imagínense, Dios siendo Dios, no, está permitiendo que muchas cosas estén pasando, porque Él nos da la libertad de poder decidir. Entonces, yo quiero amar esa iglesia, puedo bendecir a esa iglesia, pero una forma no es alimentando la murmuración de otros, sino también escuchar, validar, eso es importante, pero no alimentando los rumores o contra el líder, contra tal persona. Y lo otro es de también ver mi corazón, como realmente saber, estoy en Romanos, Dios habla de cómo estoy viendo al otro, lo estoy viendo con altivez, porque yo puedo decir, no, ese hermano me hizo tanto, me hizo tal cosa, nunca lo voy a perdonar, pero el pecado es pecado. Las consecuencias del pecado pueden ser diferentes, pero el pecado es pecado. Entonces yo si robo, estoy pecando, si yo miento, estoy pecando. ¿Sí? Pero yo tengo que realmente decirle, Espíritu Santo, escudriña mi corazón. ¿Estoy siendo orgulloso? ¿Me creo mejor que el otro? ¿Sí? Me estoy creyendo que yo, no, ese líder me falló, me rechazó, después que yo lo apoyé tanto en ese ministerio, después que yo hice tantas cosas, pero en realidad yo me tengo que preguntar, ¿acaso yo soy superior que él? Porque obviamente nuestros corazones están orgullosos y no podemos, nosotros tenemos que ser muy sinceros con Dios y con nosotros mismos, que el Espíritu Santo venga con su verdad y revele realmente si hay humildad en mi corazón para perdonar, ¿sí? Obviamente es una decisión, pero eso viene lleno de sentimientos. Al comienzo nosotros no vamos a querer perdonar, pero no vamos a tener las ganas de hacerlo. Pero en el tiempo, si yo esto lo reitero, yo puedo estar perdonando a mi iglesia de forma reiterada, quizás por alguna cosa que sucedió en el pasado, pero yo lo perdono de tal manera en que yo sé que Dios está sanando mi corazón. Entonces, una es poder decir, ya, ¿por qué tengo que perdonar? Porque muchas veces pensamos que es la iglesia y colocamos todo aquí, todo está en la iglesia y la iglesia es la que me hirió. Pero nosotros tenemos que decir, ¿quién me hirió? ¿Qué hermano? ¿Sí? ¿Fue un líder o fue un amigo o fue hasta mi esposo? Dentro, quizás en nombre de lo que dice la Biblia, entre comillas, abusa. Pero lo ¿Sí? importante Yo tengo que saber quién. de cuando uno te hieren en la iglesia, cree que lo importante es rápido hablarlo, llevarlo con la persona que quizás te hirió. Esa es la mejor recomendación, que guardarlo, que quedarse con eso. Es mejor decir, me estás ofendiendo, me estás hiriendo, me estás lastimando. Yo creo que eso nos hace más vulnerables con otros, ¿sí? Yo creo que es sabio, pero necesitamos siempre dirección. Señor, es tiempo de hablar esto. Es algo reiterado, es algo que a lo mejor esa persona no ha visto, a lo mejor es un área ciega de esa persona y no ha notado que esa persona está haciendo eso con otros o conmigo. Entonces, yo creo que es mucha dependencia del Espíritu Santo, no con nuestras propias fuerzas. Dios nos ha dado raciocinio, nos ha dado formas de pensar, pero también con mucha guía, decir, Señor, yo quiero hablar con esta persona y ver si esta persona se da cuenta de lo que está haciendo, del hecho que pasó, ¿sí? Y poder abrir mi corazón y decir, mira, esto me duele. Yo lo he podido experimentar con líderes donde yo puedo abrir mi corazón y donde yo he dicho, yo no quiero confiar, yo no quiero volver a confiar, pero yo abro mi corazón porque en realidad yo no me quiero volver a cerrar a otros, porque eso nos cierra un montón a la relación, a disfrutar de otros. Entonces, a mí ha sido de mucha bendición hablar, no quedarme en silencio, pero con mucha guía del Espíritu Santo. Señor, ayúdame a que esta persona, si está haciendo esto indebido, tú corrígelo y que yo pueda ser esa persona que pueda ayudarlo, no para destruirlo, sino para decir, algo estás haciendo mal, ¿sí?
obviamente va a depender de muchas cosas, depende el abuso o obviamente lo que estoy recibiendo, si la persona a lo mejor me trató mal, hay cosas que yo puedo hablar. Si yo veo ya un abuso sexual, por ejemplo, dentro de la iglesia, y yo lo sé, hay que ser valientes, pero tenemos que denunciarlo, ¿sí? O sea, obviamente hay formas y formas, pero si es algo que reiterativamente esa persona lo está haciendo, la segunda vez, la tercera vez, entonces oro y le digo, Señor, esto me hiere. No tan solo voy a perdonarlo, pero yo necesito hablarlo. Y eso me hace que esa persona conozca que me duele eso. Y yo conozco a la otra persona el por qué lo está haciendo. Eso nos hace más vulnerable. Y eso tiene que ver mucho con la confianza. ¿Soy capaz de confiar en el otro? ¿Soy capaz de decirle a esa persona soy débil en esta área? Porque lo va a saber. Y si esa persona realmente lo recibe bien y realmente ama a Dios, lo va a querer recibir bien, porque va a decir, wow, yo no me daba cuenta de eso, pero mira, déjame orarlo, o mira si es verdad. Pero tiene que ver mucho de nuestra relación con Dios, ¿sí? Y Pero es tengo una necesario... preguntita, Fernanda. Acabas de decir que todo depende de la relación con Dios, pero a veces hay situaciones como tan difíciles, como conflictos tan fuertes, que las personas se aíslan totalmente de Dios. O sea, como que tuve un problema con mi líder y no quiero volver a saber nada de Dios, no quiero que ni me lo nombren, no quiero que me vuelvan a leer la Biblia, no quiero que me vuelvan que ningún cristiano me vuelva a hablar. En esos casos, ahí que se hace con, digamos, cómo uno puede ayudar a una persona que a través de una situación, a través de una herida, odia a Dios. ¿Y por qué pasa eso? Sí, ¿Por qué la gente odia a Dios En vez cuando del Dios es líder. el que menos ha hecho? Todo lo contrario, quiere ayudarnos a restaurar, pero como que Él se lleva el bulto siempre. sí. Eh, yo creo que lo primero es como lo que estaba diciendo, como primero decir ya, ¿qué me hizo este líder? ¿Sí? Porque encajonamos o a la iglesia o a Dios mismo, ¿sí? Como ya esto es, pero eso, o sea, yo pienso que eso es como, ya, eso es lo que yo creo que viene de Dios y yo pienso que Dios es el que permitió que me hirieran de esa manera, ¿sí? Pero claro, a lo mejor Dios lo ha permitido en su soberanía, pero no significa que Dios lo haya hecho, ¿sí? Entonces primero darme cuenta de, ¿es Dios o es un líder? ¿Sí? Eso tiene que ver mucho si conocemos realmente a Dios o no. Cuando nosotros creemos que ese líder, con esas expectativas que tenemos, nos falla y creemos que él representa mucho a Dios y que Dios es así, nosotros en realidad estamos muy equivocados y no conocemos a Dios, no estamos conociendo quién realmente es Dios. Entonces, primero es poder escuchar a esa persona, validar sus emociones, lo que está sintiendo y que esa persona pueda enumerar lo que esa persona hizo contra él. ¿Sí? ¿Fue un líder o fue Dios? O sea, poder hacerle pensar a la persona, ¿quién fue realmente? ¿Quién te hizo ese daño? ¿Sí? Y enumerar lo que hizo, porque muchas veces nosotros decimos, yo quiero perdonar, pero no sabemos qué queremos perdonar. Necesitamos enumerar qué pasó con ese líder. No, él dañó mi reputación, por ejemplo. Él dañó mi inocencia. Él traspasó esas barreras. Entonces yo necesito primero darle nombre a las cosas, darle nombre a mis emociones, pero también darle nombre a lo que esa persona dice. ¿Qué es lo que tengo que perdonar? No ser ligeros, no ser generales, sino ser específicos. ¿Sí? Ir con eso a Dios. Pero obviamente muchas veces encerramos a Dios como Dios el que me hizo daño. Pero ahí nosotros tenemos que ser muy humildes y reconocer, ¿es el líder o es Dios? ¿O me quiero realmente alejar de Dios porque no lo conozco? ¿Sí? Y nos enojamos contra Él. En realidad la persona yo creo que más rechazada del mundo, yo creo que del mundo y de la historia ha sido Dios. Pero a Dios como en realidad sabe que Él no es culpable de todo lo que está sucediendo. Sí, él es soberano, lo ha permitido, pero es muy importante si yo me estoy aliando con Dios, o sea, realmente quiero un corazón para Dios, estoy amando a Dios porque lo conozco, o es que realmente simplemente quiero enojarme con Dios soy como un niño quizás, como una niña que no, me enojo con Dios porque Dios es el culpable y renuncio a Él, pero en realidad no estoy conociendo a Dios.
¿Sí? ¿Cuál es mi propósito de vida? O realmente es una excusa para decir no. Mejor no, culpo a la iglesia, culpo a Dios y mejor me alejo y vivo a mi manera, mi vida como yo quiero vivirla, no como Dios me dice que tenga que vivirla o como quizás su palabra me dice que tengo que vivirla. Pero- Entonces también tener mucho cuidado si es realmente una excusa para vivir a mi manera, como es la forma en que ya me hirieron y no, entonces por eso me voy y vivo y yo soy mi propio Dios. O realmente quiero tener un corazón para Dios y decir, Señor, me hirieron, no lo entiendo, estoy herida contigo, porque uno también se puede herir con Dios y decir, quizás yo pienso que tú tienes la culpa. Yo pienso que no es malo decirle a Dios, yo creo que tú permitiste, ¿por qué lo permitiste? O decirle, Señor, yo creo que tú tienes la culpa, pero ¿cuál es mi corazón? Esas preguntas con humildad, de que Dios las conteste, así como Job, que hizo tantas preguntas porque él no sabía, porque había sido castigado. Y Dios pudo hablarle. Tenemos ese corazón disponible, humilde para decir, Señor, no entiendo, creo que tú eres culpable, ¿por qué lo permitiste? Pero tengo mi corazón tan humilde que yo quiero escuchar que tú me respondas. O simplemente es mi excusa para decir, no importa, te odio, no te quiero y yo vivo a mi manera. pero yo tengo- Entonces, eso tiene que ver con una fe genuina. Y yo creo que solamente lo puede hacer el Espíritu Santo cuando realmente conocemos el Evangelio. y- Y eso es algo diario. O sea, yo, por ejemplo, ahora puedo hablar del perdón y todo, pero yo sé que el día de mañana yo estoy desafiada nuevamente a perdonar a otro, ¿sí? O yo pedir perdón. Entonces, ahí yo tengo que ser muy sincera, porque nosotros como humanos muchas veces nos mentimos a nosotros mismos y nosotros avalamos lo que nosotros queremos, pero no muchas veces nos cuesta enfrentar lo que Dios dice. ¿Sí? Entonces, ¿qué estoy avalando? y ¿Lo que yo también pienso o lo otra, que realmente es de Dios? también otra cosita. Saludamos a todos, ¿verdad? Si quieren comentar, hacer una pregunta, estamos aquí en vivo. Aquí es DJ Cristiano. Gracias a todos los que se conectan. Y gracias a los que ven quizás esto en YouTube, ven de grabado. Gracias por todo. Una pregunta también, como estabas diciendo, yo creo que cuando recibimos la herida rápido, antes de pensar que Dios es el culpable, porque pasa es que vamos con una persona, quizá que no es la correcta, quizá un familiar, una persona que no está involucrada y te dice, el culpable es Dios, Dios lo permitió. Porque también esa es una situación, a veces prestamos oído y como estás diciendo, hay que buscar qué persona compartir esa situación que quizás en el momento el dolor no te deja ver bien. Te sorprende esa frustración, dice, este líder o esta persona de la iglesia me hirió y te confunde, te nublas y vas con quizás persona que no es cristiana o otra persona que está en la iglesia pero lo que está es buscando las 5 patas al gato, como dicen, o las 5 colas, no sé, como dicen por ahí, yo van a decir, pero lo confundo. Y esa persona lo que te va a decir, el consejo, te va a llevar a una condición quizás más grave o quizás una condición que más te aleja de Dios en vez de llevarlo pues, a una manera de restaurar tu vida o analizar el problema, ¿verdad? Siempre hay situaciones que son graves y son un abuso sexual, ya tú tienes que ir a la autoridad, eso no es ni pensarlo ni reaccionar, eso es ya ir rápido y decir, mira, esta persona me abusó a mí. No es por rumores, como estabas diciendo, deberíamos de tener evidencia de lo que sucedió, pero ir a personas que tú entiendes que está en una posición que te puede ayudar en vez de desayudar, porque si vas a un familiar, un amigo, te puede echar que eso lo permitió Dios, Dios lo permitió, ¿dónde estaba Dios? Y entonces te nubla tu pensamiento y lo contrario, te lleva para atrás, ¿correcto? Sí, yo creo que por eso es tan importante ver los frutos del espíritu de esa persona. Sí, quizás, obviamente, todos vamos camino a parecernos a Jesús. Sí, esa es nuestra meta. Nuestra meta no es parecerme a un líder, no es mover masas como mueve tal líder que yo admiro o que tiene tanta carisma como yo quiero tener. Yo admiro a Jesús y yo quiero ser como Jesús, parecerme a Jesús, ¿sí? Porque es la persona que yo más admiro. Pero obviamente todos estamos creciendo y todos vamos a fallar, pero yo necesito, a pesar de que hay personas que nosotros tengamos cercanas, ver si esa persona tiene fruto del Espíritu, quizás tiene templanza, paciencia, vemos bondad, sabemos que esa persona es pacificadora, que no está levantando rumores por el otro. O sea, nosotros conocemos a las personas por sus frutos, ¿sí? El árbol es conocido por los frutos que da.
Entonces nosotros tenemos que saber, esa persona, yo estoy reconociendo en esa persona quizá en lo que habla, en lo que comenta, porque de repente incluso en cosas pequeñas tú te das cuenta, ellos se pelan el uno con el otro, por ejemplo, y tú dices, qué triste, ¿sí? Y tu corazón duele, está disolucionado, wow, yo no sabía que pasaba eso. Pero también puedes ver y admirar gente que a pesar de que puede que he fallado, tú ves que es un corazón que ama a Dios, que está buscándolo y que tú crees que puede ser sabio para ayudarte. Por eso creo que también Proverbios siempre está animando a la sabiduría. Como la sabiduría dice, está por las calles buscando quien la quiere. Sí, está clamando por las calles. Y yo creo que es tan importante decirle, Señor, yo necesito sabiduría. Si nosotros la pedimos, Dios la va a dar. ¿Sí? Amén. Y nosotros ir a Y la personas sabias para oración. nosotros también poder, a futuro nosotros también poder ser de bendición para otros. ¿Cómo, Andrés? Ujú. Y pienso que también es importante orar, porque a veces queremos buscar, y esa es que, o sea, es que yo creo que a veces la gente más herida en la iglesia es la gente que más tiempo ha llevado en la iglesia y la que más verdad tiene. Por eso se ofende tan profundamente, porque como tienen tanta verdad y digamos tal vez han sido tan leales, tan fiel que cuando hay un error, como hay una justificación porque es herida, pero asimismo uno tiene que ser consciente de que la oración de verdad es algo poderoso en nuestras vidas y que a veces somos muy prestos a correr a buscar a alguien, pero y a la última persona que buscamos es a Dios. Entonces, yo considero que es importante orar, sentarse, llorar, porque uno a veces, por más confianza que tenga con una persona, uno no quiere mostrar su máximo nivel de vulnerabilidad, pero considero que con Dios uno es tal como uno es. Y también uno sabe que Dios no lo va a juzgar a uno. Entonces, yo creo que cuando vamos a ese lugar secreto, cerramos la puerta y expresamos todo y Señor, pasó esto, pero ayúdame, Padre, ayúdame. Y creo que ese clamar a Dios también hace la diferencia en nuestro corazón y después ya como Señor, guíame a buscar a la persona correcta, no a la que tal vez mi alma quiere, porque sé que me voy a escuchar lo que quiero escuchar, sino realmente qué es lo que mi espíritu necesita. Y necesito ese hermano que me ayude a levantar los brazos, Señor. Y estoy seguro que el Señor hará ese milagro de buscar cómo colocar esa persona idónea para esa situación, porque como algo que pienso, ¿no? Cada prueba trae su gracia. Y Dios, pues, no nos manda al león, al pozo de los leones solitos. Creo que hay ángeles también que guardan de nosotros. Eso es así. Sí, Tremendo. y eso, algo así cortito, me hace pensar en Jesús. Lo que tú decías, ¿no? Muchas veces los más, como los más, no sé si más desilusionados, pero de repente la herida es más grande cuando uno lleva más tiempo. Y yo pienso que Jesús oró, él muestra que él oró por sus discípulos, por nosotros. Pero Jesús sabía que le iban a traicionar. O sea, ¿quiénes era su grupo más cercano? Él invirtió 3 años de su vida, de su ministerio, de decir, quiero enviarlos a ser pescadores de hombres. 3 años en sus vidas comió con ellos, durmió con ellos, compartió su corazón, abrió quién era él. Quizás cosas tan íntimas como la comida, que en esa cultura era muy importante. Él realmente entregó todo lo que él era en ellos, porque él quería dejar a su iglesia. Y yo creo que él abrió tanto su corazón y ver que esas personas que él invirtió, que él amó, que él oró, que él estuvo ahí con ellos, sí, Jesús puede haber dicho, pucha, pero yo invertí tanto en ellos, sí. Fue tan largo el tiempo que pasamos juntos, nos reímos, lloramos juntos, pescamos juntos, sí, estuvimos en una barca, tantas historias que quizás ni siquiera conocemos, pero aún así Jesús oró por ellos y los perdonó. Y ahí nosotros vemos, wow, Dios, el perdón. Yo creo que no hay otro Dios que perdone como Dios lo hace, como Jesús lo hizo, aún en una cruz lleno de dolor, lleno de, estando ahí en esa situación, porque obviamente de repente nosotros vemos toda la mirada del dolor y yo creo que está bien, ¿no?, el llorarlo y todo, pero en esa condición de dolor, o sea, donde él estaba muriendo, él dice, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen.
Entonces creo que es muy Amén. importante lo que dice Pipe, ir a Dios. Ir a Dios, eso yo creo que hace que nosotros nos conectemos con su Espíritu Santo. Su Espíritu Santo está en nosotros, pero la oración es algo sobrenatural. No es tan solo meditar, no es tan solo algo que cualquier religión lo puede hacer, sino ir y decir Espíritu Santo, ir ahí a Él. Y Él va a traer consuelo, Él va a traer respuestas a nuestras necesidades, porque Él es el único que nos puede dar la plenitud de vida. No hay persona, ni siquiera yo creo que en el matrimonio el otro va a saciar lo que nosotros necesitamos. No podemos ser, estamos solo plenos en Él, ¿sí? Amén. Porque si no siempre vamos a estar pidiendo, sáciame, sáciame, sáciame. Pero eso, la única persona que nos puede dar la plenitud que nosotros necesitamos es Cristo. Si no la encontramos en Dios, nada, aunque busquemos toda nuestra vida en persona, en adicción, en lo que sea, en cualquier cosa, nadie va a asociar lo que solamente Cristo puede hacer. Entonces tiene que ver mucho con un corazón dispuesto para conocerle a Él. Amén. Eso. Óyeme, tremendo tema. Yo creo que podríamos quedarnos aquí hasta bastante rato. Saludamos a todos los que están conectados. Podemos estar aquí haciendo hasta las 3 horas más aquí de programa. Pero aunque no lo creas, ya la hora pasó, ya se cumplió la hora. Pero es un buen tema, yo entiendo, ¿verdad? Saludamos a todos los que están conectándose, quizás todos los que están por el app, los que están viendo esto grabado, los que están viendo esto en YouTube. Gracias por estar conectado. Yo te invito a que, ¿verdad? Si estás pasando una situación de difícil, si estás pasando una situación que dices, ¿cómo voy a perdonar? ¿Cómo voy a hacerlo? Yo te invito a que nos escribas, comentes aquí en Facebook o comentes, ¿verdad? En YouTube, para que así podamos llevarte otra segunda. Yo creo que debemos hacer como una segunda parte. Así que si yo pido a la gente que escriba. Está muy bueno. Ajá, porque yo creo que se puede cubrir muchas cosas, ¿verdad? Pero yo creo que lo esencial, lo más importante es lo que usted está diciendo, la oración, saber el momento, cuándo hablarlo y con quién hablarlo, ¿verdad? Guiarte por el Espíritu Santo, ver los frutos, ¿verdad? Yo creo que han dicho puntos muy clave para que la gente entienda, y que lo primero que entiendan que aunque piensas que vino de Dios, no fue de Él. Aunque piensas que te hirieron de parte de Dios, no fue Él. Ese yo creo que el punto primordial para comenzar a entender y a sanar y comprender, como estaba diciendo Fernanda y también Felipe, ¿verdad? ¿Cómo fue Jesús? Jesús sabía 3 años, ¿verdad? Que lo iban a traicionar desde que comenzó. Ya sabía que alguien lo iba a traicionar. Imagínate nosotros que no sabemos que alguien nos va a traicionar y nos toma de sorpresa. Jesús te va a saber cómo trabajar con esa área. Y han dicho puntos muy, muy importantes, que es la oración, ¿verdad? Guiarse por el Espíritu Santo. Saber cuándo hablar, ¿verdad? Y tomarlo, ¿verdad? Con calma y no juzgar a lo que es de Dios. Ángelo David dice un saludo a Fernanda, gran exposición del perdón. Te mandan un saludo ahí, Ángelo David. Gracias a todos los que Saludos, se Ángelo. conectan y todo. Bueno, para cerrar ya, que nos pasamos de un poquito de la hora, no sé qué tienen unas palabras o para cerrar, ¿verdad? Para la gente que quizás está pasando por esto ahora mismo. Me gustaría compartir que si estás pasando una situación así, no eres el único. En el mundo muchas personas también están viviendo situaciones difíciles. No estoy diciendo que tu situación no sea la más importante, porque si te afectó es importante para ti y es importante para Dios. Pero date la oportunidad, si no quieres soltar a esa persona que te lastimó, date la oportunidad a ti mismo de ver esa sanidad en tu corazón, porque cuando no perdonamos, y eso tal vez lo podemos hablar en el próximo en vivo, que cuando no perdonamos hay una consecuencia no solamente en nuestra alma, sino también en nuestro cuerpo, y es cuando uno no perdona, se desarrollan muchas enfermedades físicas, el colon, el hígado, pero eso lo podemos hablar, los estoy picando para que se conecten la próxima vez. Puede ser el tema, ¿verdad? Las consecuencias de no perdonar. Fue un tema así. Las consecuencias de no perdonar. Pero hay algo importante, es que
si un líder te lastimó, perdona, date la oportunidad de perdonarlo y no generalices a todos los líderes, a todos los pastores, porque alguien hizo algo contra ti. Y el Señor tiene esa agua que tú necesitas, ese pan que te va a llenar, y Él se va a encargar de esa herida y va a traer una restauración profunda, porque Dios no te quiere esclavo del rencor y del odio, Dios te quiere libre para liberar a otros. Y cuando salimos de estas pruebas tan duras, pasa algo hermoso, que nos volvemos facilitadores y puentes para que otros también se restauren y vayan a Jesús y amen a Dios. Entonces es algo que hace Dios, como una persona que odiaba tanto a alguien se convierte en un facilitador para que otros encuentren esa paz en su corazón y esa sanidad. Así que si estás pasando por una situación así, date la oportunidad de amarte a ti mismo y soltar ese odio, porque no te lastimes más, no hay necesidad. No hay necesidad de que te entierres ese cuchillo todos los días, porque Dios pagó un precio muy alto por ti. Entonces, para la próxima vamos a ver, es que esto se puso muy bueno. Amén, amén. Gracias. Fernanda, para cerrar. Sí, bueno, agradecer por este tiempo y por esta oportunidad también de poder compartir. Creo que el tema del perdón es, como dice quizá un hermano, es simple pero profundo, ¿sí? Pero agradezco a Dios por esta oportunidad y tenemos opciones en nuestra vida, ¿sí? Como quiero recordar eso, nosotros tenemos la responsabilidad de tomar una decisión, o nos permitimos dejar que le damos poder a las personas para que nos sigan hiriendo y para nosotros hacernos esas víctimas, porque muchas veces sí vamos a ser víctimas de lo que pasó, o vamos nosotros a tomar la situación, a decidir y a decir, no, yo no voy a seguir hiriéndome a mí misma y teniendo todo este resentimiento, este rencor que en algún momento se me va a enfermar, porque eso está evidenciado de cierta manera, y porque amo a Dios y porque quiero tener esta relación con Dios. O yo puedo tomar dos decisiones: o sigo siendo víctima, o yo puedo decir, Señor, aquí vengo con todo lo que soy, con todo mi dolor, con todo lo que ha pasado, con toda mi historia, porque yo sé, y eso tiene que ver mucho con si yo realmente soy importante para Dios. Pero yo quiero recordarles hoy que tú sí eres importante, no eres insignificante. Aunque pueda estar ahí a lo mejor escuchando, estés recién caminando con Dios, Dios nos hace con propósito a cada uno de nosotros y somos importantes. Dios nos da dignidad. Y lo que te pase no es algo sin importancia. Dios necesita que tú abras tu corazón y decir, cuéntame. Sí, así como Dios habló con Caín y le dijo, Caín, ¿qué pasó con tu hermano? Yo creo que Dios también quiere preguntarnos, ¿dónde estás? Así como quizá le preguntó a Adán, ¿dónde están? ¿Qué pasó? Yo creo que hoy Dios quiere preguntarte, ¿cómo se nombren? ¿Cuál es su nombre? ¿Qué pasa? Cuéntame, ¿qué pasa? Y yo quiero que vean esa invitación de Dios a sus vidas. ¿Qué pasa? Cuéntame. Y ustedes decir, yo te quiero contar, ustedes deciden si quieren contarle algo a Dios o no quieren contarle nada a Dios. Amén. Solo eso. Amén. Tremendo, mi gente. Esto ha estado muy bueno. Yo le invito a la gente, ¿verdad?, que comparta esto, que entre y comente. Para los que lo escuchan en el app, busquen a Andrés Felipe en su Instagram como pipe.rosero. Búscalo, ¿verdad? Misionero desde Colombia, colombiano. Búscalo también a Fernanda, puedes buscarle en Nanda López 7, ¿verdad? Sin Nanda López 7 en Instagram. Y siga a Joel DJ 7. También vamos, ¿verdad? Si estás viendo esto a través de YouTube, ¿verdad? Que sube ya mismito, ¿verdad? Siempre después que terminamos el live en Facebook. Comenta también si quieres algunas preguntas, si quieres hablar de eso, ¿verdad? Por favor, entra también al Facebook, ¿verdad? Dale like, para que puedas ya suscríbete, como si en YouTube suscríbete y eso, dale like a Facebook para que estés con nosotros y no te pierdas estos programas y muchos más cuando estemos en vivo. Y la segunda parte, por ahí Diego Alejandro Pérez Delgado dice, gracias, muy buen tema, gracias a ustedes también por estar aquí, nos saludamos, damos bendiciones. Y ya saben, mi gente, si tienes alguna pregunta, quieres algo más, vamos a hacer una segunda parte sobre las cosas del perdón. Yo creo que el perdón, como dice Andrés y Fernanda, sencillo, pero abarca muchas cosas y
y yo creo que hay más tela para cortar, solo que si seguimos aquí nos amanecemos y eso a la gente se nos van a ir. Sí. Pero quiero darle también ahí, Luis Daniel comenta poderoso, gracias a toda esa gente, ¿verdad?, que le gustó el tema. Fernanda, gracias por tu tiempo, gracias por sacar, ¿verdad?, tu tiempo desde Chile. Y compartir con nosotros desde Colombia también. Sigue siendo la misma hora, todos son a la misma hora, son las 7:13 para allá, ¿verdad? La misma hora, no ha cambiado allá en Colombia, Chile. Sí. Sí, aquí son las 8:13. En Chile es una hora más, ¿no? Tenemos una hora. Una hora más. Sí. Como ella está como en Puerto Rico y Florida, que es una hora más, así que gracias por ese tiempo, por estar aquí con nosotros. Y nada, mi gente, los invito a que se suscriban a nuestra página de YouTube, DJ Cristiano, para que vea, ¿verdad?, la campanita, para que veas esto y mucho más. También a Facebook, dale like. Gracias a toda la gente que siempre está conectado aquí. Y también nuestra aplicación totalmente gratis, Apple Store, Google Play, 24/7, día a la semana, música. Y además, cuando estamos en vivo, si estás haciendo ejercicio, un deporte, trabajando, ¿verdad?, como me escribieron que están haciendo ejercicio y escuchando la aplicación, gracias por estar ahí con nosotros. Es importante, ¿verdad?, que si estás en tu trabajo ocupado, baja el app, que es gratis, no te cuesta nada, sale más barato que una suscripción de Netflix. Así que imagínate, te sale más económico. Y ahora Netflix que quiere cobrar por toda la familia. Puedes compartir la aplicación, a mí no me molesta, no te va a cobrar nada por eso. Así que aprovecha y conéctate para que escuches música 24/7 y todo de la semana. Así que gracias, chicos. Entonces planeamos para la próxima vez, así que manténganse conectados al Facebook y al Instagram de nosotros para que vean cuando estemos en vivo o hagamos nuevamente el programa que vamos a hacer la parte 2 del perdón, ¿verdad? ¿Correcto, chicos? Sí, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a todos por conectarse. Eso es así. Pues muchas bendiciones. Mi nombre es Joel Santiago. Como siempre digo, deseándote un día de bendición y gozo, porque cuando Dios te bendice, tú te gozas. Así que continuamos y nos seguimos viendo. Gracias. Bendiciones. Cansado de escuchar mal contenido, quiere llenarse de lo positivo, cierra el oído a lo negativo. Quiere música que le llega al alma si se siente solo escuchando música de DJ Cristiano. Lo tiene todo con su música que conecta al Padre con las melodías, escuchando música.